Argentina, pues tiene que hacer el análisis. Itaí Hackman, Roberto Pianelli, bienvenidos. ¿Cómo los tomó de esta noticia? De sorpresa, ¿no? Sí, eso todos. Toda la mañana uno puede pensar ir a correr. Ibas a comprar los ravioles como fútbol, pero despertarte. A mí me llamaron por teléfono, me dijeron, ¿qué opinas de la fórmula? Dije, no sé de qué está hablando. Claro, me costó despertarme y pues ponerlo. Claro. ¿No? Y después cuando supiste de la fórmula, ¿qué te pareció? No, a mí me pareció una cosa muy interesante. Primero, da una tranquilidad. Acá hace 2 años que ya la expresidenta había dicho de que hay que hacer un frente nacional. Todos los que coincidimos con ella decíamos, la patria está en peligro. Acá hay que hacer algo para que este gobierno no continúe, es decir, se termine en octubre con esta noche terrible que estamos viendo los argentinos, y en eso hay que hacerlo lo más amplio posible. En ese marco uno estaba a la expectativa de que todo lo que iba a pasar iba a tener esta característica, ¿no? Es decir, ampliar significa no todos vengan atrás mío, sino empezar a ceder con otros sectores. De hecho, se habían incorporado otros sectores a esta idea del Frente Nacional. Felipe Solano se había lanzado su candidatura, es decir, hubo varios más que se lanzaron, que ayer la mayoría, excepto Scioli, la mayoría la ha bajado, daban la impresión a otros sectores que se acercaban, de que habían estado por fuera, críticos mucho del gobierno de Cristina. Era lógico que eso también se iba a tener que expresar en las candidaturas. ¿A Felipe le hubiese gustado acompañarla? ¿Se acuerdan cuando trascendió la información? Bueno, era uno de los que estaba en duda. Me parece que la fórmula es muy potente. Me dijo que no en su momento cuando entrevisté, porque lo entrevisté, ponele así el mismo día que había trascendido la información. Me dijo, no, claro, como que varía un poco, pero se bajó enseguida. ¿Y vos cómo tomaste esto? Vos sos la sorpresa, economista. Sí. A ver, me parece que hay algo que nos descolocó a todos, que es, la discusión era, ¿Cristina juega o no juega? Sí. Esa era la discusión. Sí, uno se imaginaba a Cristina candidata o se imaginaba a Cristina dando un paso al costado. El propio Alberto hizo otra cosa, que no ninguna de esas dos. Digamos, claro. Nadie se imaginaba la movida vicepresidenta. Hizo una tercera opción que nadie esperaba, pero nadie, no solamente los periodistas, en la política, nadie. Y me parece que eso también es lo que descolocó. Más que el hecho de que no sea candidata a presidenta, esta combinación novedosa que encontró, que es de acompañar ella como vicepresidenta, una fórmula que yo creo que más que un cálculo electoral tiene que ver con lo último que decía Juan, que es cuál es la coalición que es necesaria para gobernar, ¿no? Está claro que hay una situación en la Argentina que es dramática. Tenemos casi 40 puntos de pobreza, desocupación de 2 dígitos, capacidad instalada de la industria por la mitad, y estamos atados de manos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay que sacar a la Argentina de esta situación desastrosa, y eso requiere un nivel de consenso muy amplio. ¿Qué va a pasar mañana? ¿O qué prevés que puede pasar mañana? Lo más probable. Con los famosos mercados. No sé qué impacto va a tener. Algunos dicen, como lo puso Alberto, va a haber una buena reacción de los mercados porque el cuco de Cristina... Es más dialoguista, Alberto. Pero la verdad es que los mismos que tenían la tesis del cuco de Cristina van a decir que como Cristina va de vice, en realidad va a gobernar ella, y por decir... Siempre hay una razón. Creo que los cultores del cuco no creo que cambien su mirada por el hecho de que Cristina vaya de vice, digamos. Así que no me atrevo a decir lo que va a pasar. Lo que sí creo es que en la medida en que el gobierno de Cambiemos, de Macri, no muestre ninguna señal que va a hacer algo en los próximos 6 meses que le quedan de gobierno para dar un poco más de seguridad en la Argentina, bueno, efectivamente la situación se va a seguir deteriorando, pero no tiene nada que ver con la fórmula de la oposición. A mí lo más interesante, no sé si Juan o Darío dijo que el día siguiente es el interesante. O sea, cómo Cristina se posicionaba en caso de ser elegida presidenta para el día siguiente. Cómo se sentaba con el Fondo Monetario, y ahí es donde uno empieza a entender o a darle sentido o más lógica a esta decisión. Sí. Probablemente Alberto es una persona más presentable para este tipo de discusiones y este tipo de debates. Bueno, que ya había dicho que él sumaba, ¿no? Y que por ahí se dividía. No, digo que hay muchas definiciones en la economía que ya se estaban dando o pidiendo y que importaban tanto para las finanzas globales, más o menos, porque la foto de Kicillof con los bizcochitos y los del FMI diciendo, bueno, no les está tirando mate en la cara,
cambió los mercados. Porque dijo, vamos a reestructurar la deuda. Claro, esa definición también, obviamente, pero digo, la foto fue muy importante. No, pero está bien, porque fue uno de los que se sentó con las autoridades del Fondo Monetario Internacional que estaban haciendo la revisión acá y viendo a ver cuándo desembolsaban más fondos, y dijo, bueno, vamos a reestructurar. Ya se dio una señal al Fondo Monetario. Claro, pero todavía no se confiaba tanto. Claro, es verdad. Por ahí Alberto Fernández termina y llamó la atención. Pero además, fíjense el sentido, cómo el sentido común muchas veces funciona y trabaja en la política y erosiona las candidaturas o lo que fuera. Cada vez que hay un estallido en Venezuela, esto perjudicaba la candidatura de Cristina. ¿Por qué? Porque se asociaba Venezuela, Cristina. Ahora, si hay un estallido en Venezuela, esto no va a perjudicar la candidatura de Alberto Fernández. Si me permiten, está el Turco en el móvil. Claro, o lo forzás. El Turco era nuestro productor ejecutivo, ahora está Fede Ferro, a quien le damos la bienvenida. Fede, gracias por estar con nosotros. El Turco se fue al móvil. A ver, Turco, con esa voz potente que tenés, contanos qué pasa en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner en la Recoleta, porque tenemos la palabra de Alberto Fernández, pero no la de ella. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Belén, Mariano, ¿cómo están? Sí, exactamente, estamos en Juncal, Uruguay, en pleno corazón de Recoleta, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. No hay mucho movimiento, todo muy tranqui, estamos desde la mañana, realmente no hay, en serio, no hay movimiento, poca gente, recién empieza como a arrancar el movimiento en el barrio con gente que va a comprar, gente que se mueve, pero hasta ahora nada. Las ventanas se mantienen cerradas. No hubo novedad ninguna, nadie salió, nadie entró. Sí sabemos que Cristina está porque están los autos de custodia, pero hasta ahora no hay movimiento alguno. Ni sabemos si va a hablar tampoco, ¿no? Claro. No, por lo que pudimos averiguar, hablando con gente por acá, no hablaría. Se decía en algún momento que iba a venir Alberto Fernández por ahí en horas de la tarde, que podría acercarse, pero después nos confirmaron que probablemente no. Así que yo creo que no va a haber mucho movimiento en lo que es hoy, esta mañana de domingo. Sí, tampoco creo a que abran los mercados el lunes, a las repercusiones, a ver qué pasa el miércoles con Alternativa Federal, a ver qué decide la otra parte del peronismo. Y los sondeos también que se están esperando, Turco, para ver qué resultados hay, porque inclusive la medidora que tiene el kirchnerismo tampoco había hecho ninguna encuesta ni sondeo cuando lanzó la fórmula, que también hay que tomar en consideración que eso es bastante arriesgado, cuando no sondeas una fórmula. Eso es maravilloso, no arriesgado. Sí, es lo que hablábamos al principio. Es como revalidar el concepto de la ideología, la política, las convicciones. Y no el marketing. No, el que mide lo ponemos de candidato. Para mí es como una forma más artesanal de entender a la política, volver a la vieja política, que no siempre es malo. Turco, bueno, perro no hay para pasear, ni tampoco quizás vaya a comprar ravioles, con lo cual agarrar a la expresidenta, actual senadora por la calle para alguna declaración va a ser más difícil. Estaría bueno si sale, tal cual. Igual hay que ver qué pasa. Ya te digo, yo creo que hoy no creo que haya muchas declaraciones, va a ser un día tranquilo. Creo que se están armando también detrás de esta primera decisión todo lo que puede seguir detrás, y eso va a también tener que ver con la expectativa de lo que se genere de las partes que todavía no están dentro del frente patriótico de este acuerdo que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente y a Cristina Fernández como candidata a vice, a la actual senadora, ¿no? Pero calculamos que en la semana va a haber más definiciones, va a tardar un poco porque se tiene que definir el miércoles, abrir una reunión que escuché que vos decías que no estabas muy segura si esa reunión se iba a hacer. Sí, porque está confirmada, nadie dijo que no, pero inclusive dentro de la Alternativa Federal, por lo que sé, lo que estaba planteando es si valía la pena tener esa reunión justamente con la inmediatez del lanzamiento de esta fórmula cuando muchos no se pusieron de acuerdo. Bajarla sería toda una declaración de principio. Bueno, no, lo que pasa es que Sergio Massa ya dijo que quiere ir a las PASO. Sergio Massa lo están tentando también desde Unidad Ciudadana, que tampoco sabemos si va a quedar como Unidad Ciudadana, como nombre o qué fórmula. Labaña que no habló, Urtubey dijo que yo con Cristina no voy, entonces bueno, no sé qué planteos se harán, pero eso está por verse. Bueno, veo que estás disfrutando mucho de este trabajo, de tu trabajo en el móvil, Turco, así que bueno, te deseamos puedas tener alguna declaración de Cristina Fernández de Kirchner para coronar este domingo de trabajo tuyo. Muchas gracias, ojalá. Gracias, Turco. Bueno, Roberto, van al paro. Sí, vamos al paro el 29. Bueno, la situación es insostenible. Era un paro que obviamente quizás habría que haberlo hecho antes. Creo que se demoró mucho también la dirigencia sindical
que desde hace tiempo se viene planteando de las bases la necesidad de constituir una unidad para enfrentar esta política de gobierno. Bueno, se fue creando la masa crítica, fue la que convocó al último paro y a la última movilización. Bueno, ahora hay otro sector del sindicalismo que en esa no nos acompañó y que ahora plantea ir al paro, y obviamente vamos a coincidir porque en realidad la situación económica es terrible para los trabajadores asalariados, para los trabajadores de la economía popular. Es muy grave la situación que se está viviendo. Los salarios han caído su poder adquisitivo de una manera increíble, y eso obviamente hay alguna manera de decir al gobierno basta, se acabó con esto, inclusive para el propio gobierno que venga después de este, ¿no? No podemos tolerar que siga avanzando la destrucción de la economía y de la infraestructura de este país, que se sigan cerrando fábricas, sigan suspendiendo compañeros, sigan habiendo cada vez más despidos. Bueno, y reprimir a aquellos que quieren rebuscarse su vida, como son a los compañeros de la economía popular. Todos los días hay represiones contra ellos. Eso se va a plasmar el 29 en un paro que va a ser contundente. ¿Y con la presentación de esta fórmula puede haber algún cambio en cuanto al paro? Juan, Darío, ¿qué opinan ustedes? No, creo que el paro va a ser más contundente. Puede ser más contundente, al contrario. Aquellos sectores del frente sindical que estaban más enemistados con la CGT, que los acusan de oficialistas, etcétera, de todas formas van a confluir, y si alguno estaba en duda, creo que ahora sí se profundiza todavía más esa necesidad del paro. El kirchnerismo, ¿cómo se vive esto? Porque Alberto Fernández es un hombre que siempre ha sido armador. Por ejemplo, hay muchos gobernadores que, bueno, con los cuales él se estuvo comunicando, que ya adhirieron, digamos, esta fórmula, pero a otros quizás, además de la sorpresa, les haya generado un impacto quizás de no adhesión, ¿no? No sé. Sí, algunos pensarán que Cristina no tenía que ser. Luego estaban peleados tanto tiempo, dirán, ahora están juntos, ¿viste? Genera una confusión así, dentro del kirchnerismo. No, y aparte últimamente se estaba hablando mucho de lo que decía Alberto Fernández, de lo que decía Juan antes, ¿no? Claro. Eso que utiliza como fuerza, como fortaleza Cristina ahora para decir esta reunión, se lo tratan de poner como que en realidad no podría haber una conciliación o una reconciliación entre argentinos. Sectores aparte bastante desde el oficialismo que tenían a Carrió en su alianza, y Carrió las cosas que decía de Macri era... No eran las mismas que Alberto de Cristina, eso no, definiciones judiciales, de policiales, más o menos. Contrabandista, delincuente, mafioso, digo... Algo que Alberto jamás lo ha dicho de Cristina. En ese sentido, Alberto tuvo muchas críticas políticas, pero ninguna de las críticas han planteado temas de la moralidad, de la incorruptibilidad que tiene Cristina. Es decir, ellos no tienen ningún problema de decirse cualquier cosa, y aparte la sociedad sabe que hacen cualquier cosa. Sí, y se imaginan, por ejemplo, si el presidente es Alberto Fernández y Cristina piensa algo distinto sobre Venezuela, que puede estar esa diferencia. Ahora tenemos a Carrió diciéndole imbécil a un ministro de Justicia de... Hijo de puta, hijo de puta, un diputado. Bueno, claro, también. Entonces esas diferencias no son las diferencias más... Bueno, Alberto Fernández le dijo Jack el Destripador, también. Bueno, pero no... Fue en filas opositoras, ya te digo. Sí, pero no una definición... También puede ser una definición política que se está hablando de cómo se lleva adelante un tema en particular, pero ahora, no de delincuente, claro. Es curioso también porque hasta hace poco tiempo la crítica a Cristina era que era cerrada, que no abría el juego, que lo único que le importaba era estar en el poder ella y no compartir con nadie. Que no formaba un candidato. Y ahora la crítica es... cede el lugar, bueno, hay que ponerse de acuerdo también. ¿Qué decís, Mariano? Que no formaba un candidato, es la crítica tuvieron 15 años en el poder, 12 años en el poder y no formaron un candidato. Bueno, pero tenés un candidato. El valor del gesto... Bueno o malo, no sé, pero es un candidato que vos lo tenés. Claro. El valor principal, creo, del gesto de Cristina también, yo creo que es ejemplificador, ¿no? Diciendo, bueno, yo podría ser candidata a presidente, estaba en las mejores condiciones además, más que hace 6 meses, más que hace un año, más que hace 2 años, y decido poner por delante los intereses del país. Es que para mí lo central es lo que dijeron los muchachos, o sea, el día siguiente del gobierno de Cristina, o sea, qué capacidad iba a tener ella para gobernar sin quitar la grieta, ¿entendés? Claro, y gobernar, claro, más allá de los votos, pero en primera vuelta no alcanzaba, o sea, el balotaje
Él lo sabe. El tema era el balotaje. Yo creo que no. Yo creo que Cristina ganaba. Yo creo que Cristina ganaba. ¿Sí? Yo creo que para mí no viste que es depende tanto de una las especulación encuestas, no hay que electoral. las hace, porque la verdad que yo sé No es una especulación electoral, yo no creo lo mismo. Yo creo que no es una dice especulación electoral porque Cristina va a estar en la boleta. Ahora, Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? Alberto Fernández tiene mucho carácter. Alberto Fernández sabe pararse sobre sí Va a ser mismo. una coalición. Ya lo conocemos. Yo no lo veo a Alberto Fernández. Una coalición que entre Alberto obedeciendo. Fernández y Cristina. No, necesita entre coalición. sectores Claro, más diversos. amplio, Cristina mucho claramente representa en la Argentina fundamentalmente a los sectores populares, a los trabajadores. Esos son los que la aman, los que se sienten representados por ella. Y en el gobierno va a haber otros sectores. Alberto, para mí, es una suerte de interlocutor. No es que él representa, él personalmente, a un Pero sector el en presidente particular. va a ser él. Para mí Sí, el pero que creo gobierna es el presidente. Sí, pero claramente. Él va a mismo lo ser dijo. el Sí, interlocutor de claramente. un... Pero fíjate que Cristina habló de que el frente que hay que construir no es solamente un frente político, es decir, de partidos o dirigentes, sino está hablando de sectores sociales, es decir, empresarios, trabajadores, universidades. Bueno, hay muchos que crecieron a la par también de la crisis y piden incorporarse al futuro gobierno. Pero son Bueno, dos por cosas eso creo que va a diferentes ser un ahí. frente- Son dos cosas diferentes. Una cosa es que Alberto Fernández como presidente articule diferentes acuerdos sociales y otra cosa es que no gobierne o que sea una persona que sea manejada. El presidente, el que va a articular, el presidente va a ser Alberto Fernández, esto no tengo ninguna Sí, duda. pero no va a tener por lo que lo una conozco. vicepresidenta Lo que él, desdibujada. lo que él dijo es jamás Claro, no, claro, dijo, pero el vicepresidente voy a más tener una desdibujado y voy a deslucido. tener una asesora y una interlocutora de lujo, lo dijo Alberto Fernández hoy en la entrevista que le hicieron a la mañana en su casa. O sea, no va a dejar de lado la experiencia ¿Solamente de Cristina. asesora? Pero es la vicepresidenta. Bien, yo lo que quiero es que O que gobiernen vamos a una situación No, para mí inédita, que es muy difícil de escularla un día como No, hoy. no, para mí no. Es la primera vez en la historia, creo que en el planeta, recién lo hablábamos con Italia, ¿entendés? En el planeta, la primera vez en la historia que la vicepresidencia tiene la centralidad política del país. Porque Alberto, y yo estoy muy contento con la fórmula, obviamente, y tengo un gran cariño por Alberto, lo conozco hace muchos años, lo he tratado de que era legislador. Más allá de todo eso, es indiscutible que la figura política más importante de la República Argentina de los últimos 10 años es Cristina Fernández de Kirchner, que saca un libro y todos los canales de televisión, todos los diarios, toda la Argentina habla del libro. Hace una movida política, cualquiera, la que haga, como la que hizo ahora, bueno, ahora es muy importante, pero todas las que hace y toda la centralidad. Pero que la hace, centralidad- es la primera vez en la historia, digo, Sí. por eso es nuevo. Me parece que hablar de ahora, qué va a pasar Pero- dentro... Yo no dudo que Alberto va a gobernar y en un país que es presidencial. Pero la centralidad política es algo que se construye, no es algo que se establece y queda Claro. anquilosado. Acá hay 10 Digamos, años de la construcción centralidad política. política, cuando asumió Néstor Kirchner, la tenía Duhalde. Eduardo Duhalde era la centralidad Claro, política. pero es distinto, porque- Bueno, pero también digo, Sí, o, pero cuando, Edualde o la centralidad política cuando asume nunca Cristina tuvo- Fernández de Kirchner la tenía Pero hay Néstor una Nunca Kirchner. tuvo ni Eduardo, La centralidad ni de política la se Rúa, construye. ni Menem la centralidad política que tuvo Néstor y Cristina. En la historia argentina hubo muy pocas personas que tuvieron centralidad política. Una fue Juan Domingo Perón, Eva Perón, es indiscutible, y otros, después de Juan Domingo Perón y Eva Perón, no hay ningún líder que haya tenido la característica que ha tenido Cristina y Néstor. Me Pero parece aparte, que son hay hechos una- políticos que pasan cada 50, 60 años. Hay una diferencia también que es cuál es la fuente de esa centralidad Claro. política. En el caso de Cristina... Sí, es la popular. Es no muy ti- popular. Exacto. Indiscutible. Es decir, Cristina, cuando deja el gobierno, o incluso cuando pierde una Única elección como la victoria. legislativa del 2017, cuando había una suerte de consenso en el sector del periodismo, en la política, incluso en el propio peronismo, de que prácticamente Cristina era una muerta política, sin embargo, ¿por qué? Por el cariño y el esa apoyo centralidad, de la ese gente, cariño no es por, más votos, no por ningún sí, dispositivo de poder. Pero ese cariño, esa centralidad política es directamente proporcional con más votos, o puede ser que alguien con menos centralidad pueda tener más votos. No, eso puede suceder. De hecho, Macri, con menos centralidad... Por eso digo que perdió la elección. del Perdió la elección 2017. en la provincia de Buenos Aires, digo, eso no es... Lo que yo digo es que está arraigado en un sector. Digo, ¿alguien se acuerda de Bullrich, que ganó la elección a Cristina? Bullrich ganó la elección. Nadie más habló de Bullrich. Es más, nadie hablaba en la campaña electoral, hablaba de Bullrich. Hablaba de Cristina o contra de Cristina. Era así. Entonces yo digo, esa centralidad política, muy pocas veces... No hubo nunca en la historia un presidente que se vaya con una Plaza de Mayo llena. Jamás. Ahora- Acá se fue con la plaza bombardeada. Te pudiste ir por la puerta de atrás en helicóptero, Sí, en helicóptero. pero con las plazas llenas y la gente ovacionando. Yo estaba, la gente lloraba en la calle. Digo, eso pasa una vez o dos o tres veces en la historia, digo. Y eso, por eso lo que yo digo, vamos a presenciar un nuevo hecho político absolutamente novedoso, que es, va a haber un gobierno, en caso de que gane, yo creo que va a ganar,
y vamos voy a hacer todo lo posible para que ese gobierno gane, un gobierno donde la vicepresidencia por primera vez va a tener una centralidad política única. Ahora, la pregunta va a gobernar el presidente, eso está claro, porque es un país presidencialista. ¿Y estos meses no le juega un poco en contra justamente este tipo de conjeturas? Digo, desde los medios claramente van a salir a decir lo mismo decían en 2013. En 2003 decían no va a gobernar Néstor Kirchner, va a gobernar Duhalde. En 2017 decían no va a gobernar Cristina Kirchner, va a gobernar el Néstor. doble comando después. Y ahora se viene él no va a gobernar Alberto Fernández, va a gobernar Cristina Kirchner. Justamente por esto decimos, el peso político de Cristina hoy es muy superior al de Alberto. ¿Qué tiene que hacer Cristina? No va a ser, yo creo estamos, que no va a estamos ser, cerrando, yo creo sí. que no va a ser así. Creo que va a gobernar Alberto Fernández, no tengo ninguna duda de eso. Lo que sí vamos a ver una formulación política distinta, igual que cuando Cristina fue presidente que decían que gobernaba Néstor. Vemos una formulación política distinta, son gente con personalidad, son cuadros políticos de muchísima experiencia y vamos a una nueva situación política inédita en este país, obviamente muy atractiva y que entusiasma y por eso la gente está tan contenta, ¿no? Darío. No, muy chiquito, que al que tenga esa centralidad política o que tomar las decisiones, perdón, que tenga que tomar las decisiones que vienen, sin lugar a dudas va a tener un momento complicado de la economía y de popularidad también. Ahí después el gobierno empezará, si es que ganan, con lo que deja este gobierno, que todavía falta mucho, y estos 6 meses en economía van a ser duros y los que vienen también, y por eso también es que la popularidad o no irá de manos de resolver esos conflictos. Claro, desde ya. Muchísimas gracias.